El impuesto a la tenencia de la tierra que impulsa el presidente de Uruguay, José Mujica, colecta adhesiones y rechazos. Yo no le voy a cobrar impuestos, le voy a cobrar, le voy a decir que coticen un poquito más la contribución. Yo hablaría de aportes en función de la utilización de la infraestructura. Con ánimo de consenso y sin descuidar la voluntad de unidad, el gobierno de Uruguay debate internamente los alcances de la iniciativa del presidente José Mujica de gravar con un impuesto a la tenencia de la tierra. Lo que estamos hablando es poner unos pesitos un poquito más. Nadie se va a fundir, ni le vamos a cambiar la ecuación, ni nada por el estilo. Les ha ido además pipí cucú, la tierra se valorizó, nosotros queremos que sigan haciendo guita y que sigan invirtiendo, pero no te olvides que si vos aumentás la producción necesitas más carretera, más caminos y eso, y el Estado necesita recursos para garantizar eso. El proyecto hizo emerger confrontaciones en el gabinete frente amplista, aunque se asegura que finalmente será enviado al Parlamento tras un acuerdo alcanzado entre Mujica y su vicepresidente Danilo Astori, que encabezó la resistencia a la iniciativa. El texto definitivo aún se está discutiendo, lo que tiene inmerso en ese trabajo a buena parte de los ministros orientales y a unos cuantos referentes del oficialismo Frente Amplio. El agro está necesitando mejoras importantes. Vamos a buscar alternativas, reitero, que nos permitan llegar de la mejor manera posible a cumplir con las finalidades que hemos acordado. Lo que en un principio pareció que emularía los alcances conflictivos del capítulo argentino sobre la resolución 125, el Frente Amplio Uruguayo lo está conduciendo hacia un camino de entendimiento. Mujica no tiene una posición irreductible y ya lo ha demostrado en varios aspectos. Su intención es imponer un gravamen de $8 por hectárea a los propietarios de entre 2.000 y 5.000 hectáreas, de $12 a los dueños de entre 5.000 y 10.000 y de 16 unidades de la moneda estadounidense a los productores que posean más de 10.000 hectáreas. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Las divisiones en el seno del gobierno, que generaron ecos en toda la sociedad uruguaya, son los primeros síntomas de un debate más amplio, que abarca temas tales como la concentración y extranjerización de la tierra. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. El vicepresidente Danilo Astori y los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, de Transporte, Enrique Pintado, y de Ganadería, Tabaré Aguerre, son las principales figuras del gabinete que discrepan con la idea del presidente. Las diferencias entre Astori y Mujica salieron a la luz pública cuando el vicepresidente explicó su oposición en diálogo con una radio, al mismo tiempo que el primer mandatario hablaba en vivo en su audición semanal. Astori cree que el impuesto podría agudizar la concentración de la tierra, mientras que para Mujica se trata de una política que equilibra desigualdades. Buena mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del vacuno a la crucera, del trigo limpio a la ortiga. Según datos de la presidencia de Uruguay, en el país la propiedad de la tierra está mucho más concentrada que el ingreso. El 10% de la población más rica recibe el 30% del ingreso de todo el país. Y al mismo tiempo, el 10% de los mayores productores agropecuarios posee el 64% de la tierra. El sitio oficial también consigna que en los últimos 10 años el valor de la hectárea se multiplicó por 4, pasando de 740 a $3.114. La contrapropuesta de Astori, que ahora analizan los funcionarios uruguayos, hace foco en la rentabilidad, al mismo tiempo que alerta, en coincidencia con algunos ministros, sobre lo que consideran falta de previsibilidad y señales negativas hacia los futuros inversores. Significativamente, esta es la misma posición de los opositores expresidentes Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti. Desde el Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular, el Partido Socialista y la vertiente artiguista, todos sectores internos del Frente Amplio, reaccionaron con dureza a las advertencias del vicepresidente.
Una encuesta ordenada por la presidencia uruguaya a la empresa Equipos Mori reveló que el 60% de los uruguayos apoya un impuesto a la tierra y que ese porcentaje se eleva al 75% en el caso de los frente amplistas. Otro trabajo de la encuestadora Interconsult dice que el 52% de los uruguayos está a favor de incrementar impuestos al sector agropecuario. Apoyándose en esta predisposición, el sector de Mujica, dentro del Frente Amplio, encargó una fuerte campaña para instalar el nuevo impuesto al campo. La frase elegida es "que pague más el que tiene más". Una consigna progresista y a tono con los procesos transformadores en la región, pero algo lejana a aquella propuesta de desalambrar que expresaba la emblemática canción de Daniel Biglietti. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Los números dan testimonio de esa brecha. 7 compañías forestales, 6 grupos agrícolas, un fondo lechero y un empresario brasileño explotan en Uruguay 1.400.000 hectáreas de campos productivos como dueños o arrendatarios. Una realidad por ahora esquiva a la voluntad que expresó José Mujica en su primer mensaje al país, donde incluyó el modelo agrointeligente como una meta a cumplir antes de 2015. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María. Hay una diferencia sustancial que es la que planteó el vicepresidente Danilo Astori con respecto al proyecto de Mujica y que tiene que ver un poco inclusive con su historia como ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Tabaré, que es el tema de la estructura impositiva que él diseñó en el año 2007, que es la actualmente existente. Esta estructura impositiva está basada fundamentalmente en los impuestos sobre el ingreso. Lo que dice Astori, o la gente de Astori, es que si ahora se va a aplicar un impuesto sobre la propiedad, como es el impuesto a la tierra que está proponiendo Mujica, se están cambiando las reglas de juego. Y eso genera incertidumbre entre los inversores. Eso es un discurso bastante parecido y lamentablemente en boca de aquellos grupos que defienden esta figura del mercado como si fuera una figura etérea. Que no hay que cambiar las reglas del juego. Claro. Bueno, pero cuando hay un nuevo presidente también se cambian las reglas del juego. Bueno, es un nuevo presidente de un mismo sector político que venía anterior, encima tiene de vicepresidente el que era el ministro de Economía del sector anterior. Acá es donde empiezan las dificultades. Entonces, por eso está la diferencia y la discrepancia en principio formal que están planteando. Es muy difícil que, como dicen hacia afuera el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, van a compatibilizar los dos proyectos para que llegue al Congreso uno solo, porque son dos conceptos contradictorios uno con otro, y en todo caso, porque lo que dice Danilo es que está bien que se grave a la producción agropecuaria, porque está teniendo una rentabilidad extraordinaria, y encima tuvo una gran ganancia con el tema de la valorización de la tierra que veíamos en el informe, que no solo ocurrió en Uruguay, en Argentina también la hemos vivido y en otros países de la región, como Paraguay también. Pero el tema es cómo se la grava, a través de qué instrumento se le aplica un impuesto. Yo lo que no entiendo es cuál es el objetivo. Evitar la concentración de tierra, es decir, tratar de que la tierra se diversifique, o el objetivo es, digamos, intentar que las tierras que no producen nada, que están tan improductivas, produzcan. No, Telma, hay dos objetivos que están planteados. Uno en el que comparten el presidente y el vice, es decir, los sectores que representan uno y otro. Esto daría, lo que se está buscando, recaudar $60 millones por año. Con esto realizar las obras de infraestructura, sobre todo en infraestructura rural, es decir, que se devolvería al campo también parte del recurso que se le tomaría por el lado del impuesto. Por otro lado, se está hablando de desalentar la concentración de tierras. En este sentido, hay algo que dice Danilo Astori que yo creo que hay que prestarle atención, que es el tema que este tipo de impuestos, que no es la primera vez que se aplicarían, no dan ese resultado, ¿no? Porque siempre la valorización de la tierra por la especulación o por el crecimiento de los precios de las materias primas va mucho más allá de un impuesto, es decir, no dejas de comprar y apropiarte de tierras por el hecho de que te pongan un impuesto, no, ahora, no incide tanto. Parecería que hay como un debate entre lo ideológico y lo pragmático, porque la canción A desalambrar de Biglietti, de la década del 60, fin de la década del 60, principio de los 70, tenía una muy fuerte vertiente ideológica que puede estar ligada a lo que dice Mujica, el que tiene más que pague más. Eso es una cuestión ideológica, no solamente pragmática. Y el debate vos lo estás llevando respecto de lo pragmático. Primero, ¿necesitamos recaudar más? Sí, ¿para qué? Segundo, ¿de dónde recaudamos? Ahora, eso
uno podría decir es meramente técnico, pero sabemos que también hay un debate ideológico detrás de lo técnico. Y en esos dos interrogantes hay uno en el que parecen estar de acuerdo los sectores del Frente Amplio, es decir, hay que recaudar más y para qué se sabe. Eso es pragmático, no es ideológico. No, no es ideológico. El tema es cómo se recauda más. Y ahí está la vertiente de los que dicen el que tiene más pague más y el otro que dice el que gana más pague más. Igualmente, ahí está la diferencia, en todo caso, también técnica y política que está en el tema. Que te digo que la prensa que le está pegando bastante fuerte a Mujica dice que 60 mil millones no es una cifra suficiente, que no es tampoco tan significativa, y bueno, y lo critica sobre todo por el hecho de que es un improvisado, que se desdice, digamos, también haciendo alusión a la política anterior de derechos humanos, cuando primero dio aval a la posibilidad de anular la ley de caducidad y después dio marcha atrás y pidió a sus propios diputados y senadores que lo revisaran, ¿no? Sí, en esto hay una prensa uruguaya que se ha puesto inclusive a la derecha de los propios sectores rurales, porque los sectores rurales inclusive hay discrepancias, diferencias y algunos aceptan la necesidad de que se recaude de alguna forma para hacer las obras de infraestructura, porque son de las zonas menos favorecidas geográficamente. ¿Y hay muchos argentinos afectados? ¿Hay argentinos afectados por la tenencia de la tierra? Fundamentalmente están afectados, porque lo que hay de parte de los argentinos es mucha inversión especulativa en tierra, que esos serían los más afectados, porque sería directamente un impuesto sobre una búsqueda de valorización con la inversión en grandes superficies. Y hay una zona sojera que tiene una invasión de capitales argentinos que ya no solamente están en Punta del Este. En su momento, Pepe Mujica criticó al gobierno argentino por haber hecho la reforma, la famosa ley 125, la forma como se hizo. Sí. Hay que ver si ahora tiene respaldo, si tiene respaldo popular, ¿eh? Sí, Astori también lo criticó, pero por algo los uruguayos en el tema de retenciones a las exportaciones no se meten.